Bienvenidos a Senderos de Tinta y Voz, donde las historias más insólitas cobran vida. Imagina un paraje idílico, el Ninfeo de Miesa. No es una aula polvorienta, no. Es un santuario natural, con cuevas sombreadas, árboles frondosos y el murmullo constante de arroyos cristalinos. Es aquí donde Filipo II, rey de Macedonia, ha decidido que su heredero, un torbellino de energía y ambición llamado Alejandro, reciba la mejor educación posible. ¿Y quién mejor para tamaña empresa que el pensador más brillante de su tiempo, un hombre cuya mente abarca desde la lógica más pura hasta los misterios del cosmos? Hablamos, por supuesto, de Aristóteles. Aristóteles llega a Miesa. No es un guerrero, ni un cortesano adulador. Es un hombre de mediana edad, de mirada penetrante y gesto reflexivo, quizás con esa barba poblada que tanto asociamos a los filósofos griegos. Frente a él, un adolescente de unos 13 años, Alejandro. Cabello rubio leonado, ojos heterocromáticos, uno azul, otro castaño, dicen algunos, y una intensidad que casi chisporrotea en el aire. Un joven que ya ha domado a Bucéfalo, un caballo que nadie más podía montar, no por fuerza bruta, sino por astucia y observación. Filipo le había dicho a Aristóteles: quiero que le enseñes todo. Que sea un rey sabio, no solo un conquistador. Y Aristóteles, que había sido discípulo de Platón, aceptó el desafío. Veía en el joven príncipe una arcilla excepcional, aunque también un fuego que debía ser bien encauzado. Al principio, la relación no debió ser sencilla. Alejandro, acostumbrado a la acción, a las cacerías y a los ejercicios militares, encontraba las largas disertaciones sobre ética o metafísica un tanto áridas. Cuentan que en una de las primeras lecciones sobre las categorías del ser, un tema denso donde los haya, Aristóteles hablaba con su habitual precisión sobre la sustancia, la cantidad, la cualidad. Alejandro, sentado sobre una roca, empezó a cabecear. Aristóteles, sin perder la compostura, hizo una pausa. Joven príncipe, dijo con una leve sonrisa, ¿acaso las categorías del ser son menos interesantes que las categorías de caballos en la última carrera? Alejandro, un poco avergonzado pero también divertido por la agudeza de su maestro, se enderezó. Maestro, es que el ser no relincha ni galopa. Es difícil visualizarlo. Aristóteles asintió. Entiendo. Pero, ¿acaso el general que no comprende la sustancia de su ejército, la cualidad de sus hombres o la cantidad de sus provisiones, puede aspirar a la victoria? Todo está conectado, Alejandro. Incluso el ser. Desde ese día, Alejandro intentó poner más atención, aunque algún que otro bostezo estratégico se le escapaba, provocando una mirada divertida, y a veces un tanto exasperada, de su tutor. Aristóteles, con su inmensa sabiduría pedagógica, supo adaptarse. No se limitó a las lecciones teóricas. Usaba el entorno de Miesa a su favor. Paseaban durante horas. Cada planta, cada insecto, cada formación rocosa, era una lección esperando ser descubierta. Un día, observaban un águila planeando en círculo sobre el valle. Mira, Alejandro, dijo Aristóteles. Observa cómo utiliza las corrientes de aire, cómo anticipa el movimiento de su presa invisible para nosotros desde aquí. ¿Qué nos enseña? Alejandro, fascinado, respondió, que para cazar con eficacia, hay que tener una visión amplia, ver el conjunto, no solo el objetivo inmediato. Exacto, replicó Aristóteles. Y para gobernar con sabiduría, también. Un rey debe ser como el águila, elevarse por encima de las rencillas menores para ver el panorama completo de su reino y de los reinos vecinos. Debe entender las corrientes políticas y sociales. Esta lección sobre la perspectiva y la estrategia caló hondo en el joven príncipe. Aristóteles le enseñó lógica, para estructurar el pensamiento, retórica, para persuadir con la palabra, política, para entender las formas de gobierno, insistiéndole en la monarquía como la ideal. Siempre que el monarca fuera virtuoso. También le enseñó ética, para forjar su carácter. La ética a Nicómaco, se dice, fue escrita pensando en parte en la formación de un líder como Alejandro. Le inculcó el concepto de la magnanimidad,
la grandeza de alma, la virtud del que aspira a grandes honores y es digno de ellos. Pero también le abrió los ojos a las ciencias naturales. Coleccionaban especímenes, estudiaban la flora y la fauna. Se dice que la insaciable curiosidad de Alejandro por tierras y criaturas exóticas, que luego demostraría en sus campañas, fue sembrada aquí, en Niesa. Una tarde, mientras estudiaban anfibios cerca de un estanque, Alejandro intentó, con la punta de su sandalia, hacer saltar a una rana particularmente grande y quieta. «Déjala en paz, príncipe», exclamó Aristóteles, más divertido que enfadado. ¿No ves que está meditando sobre la naturaleza del salto? Quizás esté componiendo una oda a la humedad o reflexionando sobre si es mejor ser o no ser una rana. Alejandro soltó una carcajada. «Maestro, hasta las ranas se encuentran filosóficas. Todo ser vivo tiene su telos, su propósito, Alejandro. Incluso esta rana. Observar y comprender ese propósito es parte de entender el mundo». Alejandro, aunque riendo, recogió la lección, respeto por todas las formas de vida y la búsqueda de un propósito inherente. Aristóteles sabía del espíritu heroico de Alejandro, de su admiración por Aquiles. No intentó suprimirlo, sino encauzarlo. Le regaló una copia de la Ilíada, anotada por él mismo, que Alejandro llevaría consigo en todas sus campañas, guardándola, según la leyenda, bajo su almohada junto a una daga. Un día, discutiendo sobre la cólera de Aquiles, Alejandro defendía la furia del héroe. Tenía razón en sentirse ofendido, maestro. Agamenón le robó su honor. Aristóteles escuchó pacientemente. Es cierto, Alejandro, que su honor fue herido. Pero, ¿fue sabia su reacción? ¿Fue proporcionada? Su cólera trajo muerte y desolación a los suyos antes de que volviera al combate. Un verdadero líder, un rey magnánimo, debe controlar sus pasiones, no ser esclavo de ellas. La valentía sin prudencia es temeridad. El honor sin justicia puede ser arrogancia. Estas discusiones moldearon la concepción de Alejandro sobre el liderazgo, enseñándole que la grandeza no era solo furia y conquista, sino también autocontrol y justicia. Uno de los puntos donde quizás hubo más fricción, o al menos debate, fue la visión sobre los no griegos, los bárbaros. Aristóteles, como muchos griegos de su tiempo, sostenía una cierta superioridad cultural helénica y creía que algunos pueblos estaban naturalmente destinados a ser gobernados. Un día, llegó a la corte de Filipo un emisario persa, un hombre culto y elocuente. Alejandro, que ya empezaba a soñar con Oriente, quedó impresionado por su inteligencia. Más tarde, comentó con Aristóteles, maestro, ese persa no parecía en nada a los bárbaros ignorantes que describen algunos. Aristóteles, fiel a su método, respondió, la inteligencia, Alejandro, puede florecer en cualquier pueblo. Sin embargo, sus costumbres, sus formas de gobierno, su comprensión de la libertad y la virtud, ¿son equiparables a las helénicas? La cultura griega ofrece un modelo de excelencia que otros podrían beneficiarse en adoptar. Aunque Aristóteles le inculcó el amor por la cultura helénica y la idea de llevarla a otros pueblos, la experiencia posterior de Alejandro con la vastedad y diversidad del imperio persa le llevaría a adoptar políticas de fusión e integración que, quizás, su maestro no habría aprobado del todo. Pero la semilla del respeto por el conocimiento, viniera de donde viniera, ya estaba plantada. Durante unos 3 años, Aristóteles moldeó la mente del joven que conquistaría el mundo conocido. Le enseñó a pensar críticamente, a amar el conocimiento, a buscar la virtud, aunque la interpretación de Alejandro de esa virtud estuviera teñida de ambición desmedida. Cuando Alejandro tuvo que asumir responsabilidades mayores, primero como regente y luego como rey tras el asesinato de Filipo, la tutoría formal terminó. Pero la influencia perduró. Se dice que Alejandro, incluso en sus campañas más lejanas, enviaba a Aristóteles especímenes de plantas y animales exóticos para sus estudios, financiando sus investigaciones. Fundó ciudades, Alejandrías, que se convirtieron en faros de cultura y conocimiento helenístico, un eco de las enseñanzas de Niesa.
La relación entre el mayor filósofo de la antigüedad y el mayor conquistador de la historia es una de esas fascinantes conjunciones que nos regala el destino. Aristóteles le dio a Alejandro herramientas intelectuales y un marco ético. Alejandro, con su genio militar y su ambición sin límites, usó esas herramientas de una forma que ni el propio Aristóteles podría haber previsto completamente. Imaginemos esa última conversación en Niesa. El maestro, con una mezcla de orgullo y quizás una pizca de inquietud, viendo partir a su alumno hacia un destino incierto y grandioso. El alumno, agradecido, pero ya con la mirada puesta en horizontes lejanos. Recuerda, Alejandro, podría haberle dicho a Aristóteles que el mayor imperio no es el que se extiende más en el mapa, sino el que se funda en la justicia y la sabiduría. Y que el mayor conquistador es aquel que se conquista primero a sí mismo. Alejandro asentiría, quizás con esa media sonrisa suya, ya soñando con Aquiles, con Persia, con el fin del mundo. Llevaba consigo la Ilíada anotada, el amor por el conocimiento y un torrente de ideas sembradas por el gran filósofo. El resto, como dicen, es historia. Una historia de conquistas asombrosas, de difusión cultural, de genialidad y también de excesos, marcada para siempre por aquellos años formativos bajo la tutela del incomparable Aristóteles. Gracias por acompañarnos en Senderos de Tinta y Voz. Si esta historia te ha sorprendido o divertido, no olvides darle a me gusta, suscribirte para más relatos insólitos, y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Conoces alguna otra historia? Nos encantaría leerla. Hasta la próxima.